10 curiosidades sobre el sexo en la antigua Roma. Aunque muchos aspectos de nuestra sociedad derivan directamente de la antigua Roma, otros son muy diferentes. Los romanos veían la sexualidad de un modo bastante distinto al nuestro y algunas de sus costumbres nos resultarían chocantes. Si estás interesado en descubrir una parte de la cultura sexual de la antigua Roma, te invitamos que te quedes hasta el final para que no te pierdas ningún dato curioso de sexo en la antigua Roma. Sin más preámbulos, comencemos. Aunque la sociedad romana tenía, como todas, una serie de reglas acerca del sexo, en la intimidad muchos no las respetaban. Pero el problema no era hacer algo considerado indigno, sino quien lo sabía y sobre todo quien podía demostrarlo. La acusación por parte de otro hombre libre podía arruinar la carrera de un senador. Si provenía de una mujer plebeya tenía más posibilidades de salir airoso, no así si era noble, pues una patricia tenía su honor y una plebeya no, y si era un esclavo quien le acusaba entonces no tenía que preocuparse de nada. El estatus social lo era todo en Roma y el valor de la palabra era proporcional a la importancia de quien la esgrimía. Por ello, un hombre o una mujer de alto rango podían permitirse sus placeres, asegurándose siempre de que no lo supiera nadie cuya palabra fuera tomada en serio. Todas las etiquetas que hoy aplicamos a la sexualidad no tendrían ningún sentido para un romano. Para la sociedad romana el sexo era sexo, así de simple. Los hombres podían tener relaciones con miembros del mismo sexo o del opuesto y nadie les criticaba por ello, siempre que la otra persona tuviera menos estatus social, sirvientes, esclavos e incluso hombres libres pero extranjeros. En el caso de las mujeres casadas tenían que llevarlo con discreción porque estaba en juego su honor, pero las libertas o las extranjeras podían permitirse una mayor libertad ya que los romanos no las consideraban miembros de pleno derecho de la sociedad. Era común que los hombres, ya en su adolescencia, frecuentaran los burdeles o tuvieran relaciones con las sirvientas o esclavas. La virginidad masculina era algo extremadamente mal visto en la sociedad romana porque el hombre tenía que ser siempre un dominador. En cambio, la mujer, sobre todo si era de clase alta, sí tenía la obligación de llegar virgen al matrimonio, principalmente por una cuestión moral. Había que evitar que la mujer conociera el placer del sexo porque se consideraba que este conocimiento podía inducirla al adulterio. Un hombre podía practicar sexo con quien quisiera, pero siempre debía ser la parte dominante. Ser penetrado por otro hombre equivalía a ponerse en una situación sumisa, todo lo contrario, al ideal romano. La acusación de haber sido la parte pasiva en una relación podía bastar para arruinar la carrera de un político, como estuvo a punto de sucederle a Julio César en su juventud. Peor aún era la acusación de haber practicado sexo oral a una mujer, aunque fuera su esposa, ya que para los romanos la boca era el instrumento de la política, el comercio y todas las actividades importantes, y ensuciarla equivalía a despreciar su importancia para la comunidad. Para la mentalidad romana, un esclavo era una propiedad de la que podía disponer como más le conviniera, incluyendo para el sexo. Lo importante, de nuevo, era respetar la jerarquía social. Ni un hombre ni una mujer debían hacerse penetrar por sus esclavos ni practicarles sexo oral, no debían darles placer de ningún modo, pero ellos estaban obligados a dárselo a sus amos. Las mujeres, debido a su honorabilidad, estaban más limitadas, pero también podían disponer de sus esclavas para fines sexuales. De hecho, era preferible que emplearan a otras mujeres porque, en el peor de los casos, nadie podría acusarlas de haberse dejado dominar haciéndose penetrar por un esclavo. Los fast food y tabernas romanas no solo ofrecían comida y bebida, sino también los servicios sexuales de sus camareras. Por ello, este era uno de los oficios considerados infames, indignos, y generalmente recaía en mujeres de muy bajo estatus social, como esclavas, libertas pobres o extranjeras. Pero si la necesidad apretaba, no era imposible que el propietario de una taberna llegase a prostituir a sus propias hijas, sabiendo que eso las condenaba a no salir nunca de los estratos más bajos de la sociedad. Las prostitutas tenían una consideración social incluso peor, refiriéndonos a las de clase baja, no a las ricas cortesanas, por lo que cualquier miembro respetable de la sociedad quería evitar ser visto junto a ellas. Por ese motivo, las prostitutas debían resultar fácilmente identificables. El modo más evidente era teñirse el cabello de colores claramente artificiales, como azul y naranja. También se las podía reconocer por su ropa. Mientras la típica mujer romana usaba una vestimenta muy recatada, las prostitutas usaban ropa sencilla, ligera,
lo que también les permitía desvestirse y vestirse rápidamente, y que resaltara las formas del cuerpo. Y cuando decimos extremadamente barata, no es una exageración, un servicio sexual económico podía costar lo mismo que una copa de mal vino, alrededor de 1 o 2 haces. Este precio no solo se aplicaba a los peores burdeles, sino incluso a los ya mencionados servicios de las camareras, y se explica por qué a esos lugares solo acudían las clases bajas y las mujeres que se prostituían, y menos frecuentemente hombres, eran esclavas o libertas pobres, que no tenían ninguna esperanza de ascenso social. Totalmente distintas eran las meretrices, el equivalente a las hetaidas griegas, mujeres cultas y ricas que no solo proporcionaban sexo, sino también una compañía agradable. Sin embargo, por mucho que gozaran de un mayor respeto por su riqueza, para la moral romana seguían siendo indignas y en ningún caso equiparables a una auténtica mujer, que debía ser pudorosa. No es extraño que las excavaciones revelen mosaicos u objetos de temática sexual. Lo que hoy se llamaría pornografía era algo muy aceptado por los romanos, hasta el punto de usarlo como motivo de mosaicos, estatuas y objetos personales como espejos. En Roma se consideraba que el sexo era un regalo de Venus, la diosa del amor, y si era un regalo no había que ocultarlo ni despreciarlo. Esto puede parecer contradictorio con la importancia que daban al pudor, pero en realidad no lo es, se era libre de gozar de los placeres de Venus, siempre que se hiciera según lo considerado correcto socialmente. Tener relaciones sexuales con menores de edad, incluso muy jóvenes, no era motivo de escándalo, al contrario, podía estar incluso bien considerado porque la diferencia de edad era un signo de dominación. De hecho, los romanos solían iniciarse en el sexo con muchachos o muchachas muy jóvenes, apenas entrados en la pubertad. Y no era raro que un romano rico dispusiera de esclavos jóvenes cuyo único propósito fuera complacerle sexualmente. El sexo con la propia esposa generalmente tenía fines procreativos, ya que muchos matrimonios eran alianzas políticas y no tenía por qué haber amor de por medio. Si estás interesado en conocer la historia de la unidad militar formada por parejas homosexuales, te dejamos un video por acá arriba. Así llegamos al final de este asombroso relato, esperamos que este video haya sido de tu agrado. Te invitamos a que nos colabores con tu suscripción y tu me gusta, para que nos ayudes a llegar con llamativos datos históricos a más personas. Desde ya muchas gracias y nos vemos en un próximo video. Hasta luego.